vemos la reacción, hermanos, en primera instancia vemos la reacción de los griegos, de los gentiles, al buscar al Señor Jesús y pedir una audiencia con Él. Y eso es algo importante porque los judíos, hermanos, como sabemos, en su mayoría no querían al Señor Jesús. Y ahora, después de que entró en la entrada triunfal, en los primeros versículos del capítulo 12, vimos que el Señor Jesús entra y todo el mundo está clamando a Él, pero con la idea de que Él venía a ser el libertador de Israel. Pero al ver que no iba a hacer nada, esa emoción se volvió en odio para matarlo. Así que hay 3 episodios importantes o 3 ideas principales que están sucediendo aquí. La primera de ellos es los griegos buscando al Señor Jesús como una especie de profecía que el Señor va a hablar acerca de que no solamente los judíos van a ser salvados, sino también cualquier otro tipo de persona que no pertenezca a los judíos, los gentiles, los griegos, cualquier otra persona que no sea de Jerusalén también iba a ser salvado. Y otro evento también, hermanos, es que el Señor Jesús va a anunciar su inminente muerte. El Señor Jesús va a anunciar que Él va a morir. Y lo habla en sentido figurado, y muchos de los discípulos no entendían, pero sí hay un cierto grupo de judíos que sí está entendiendo y le preguntan, y ahorita vamos a ver esa última pregunta. Y por último, vamos a ver, hermanos, que desde el versículo 44 hasta el 50, que la incredulidad de los judíos se mantiene. Este sermón lo he titulado La muerte anunciada y la incredulidad que permanece. El Señor Jesús va a anunciar su muerte a sus discípulos y entre los judíos, pero todavía vemos a judíos que no creen que Él sea el Mesías. Así que vamos a ir leyendo, hermanos, y voy a darme prisa porque sí son algunos versículos, y voy a ir dando lectura y voy a ir seccionando desde el versículo 20. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Recuerden que estamos en la última semana del Señor Jesús. Es la semana que se va a celebrar la Pascua. Y ya faltan algunos días para que el Señor Jesús vaya a la cruz. Ya faltan días, son días los que se están contando aquí. Y dice aquí Juan que había unos griegos que subían a adorar en la fiesta. Estos griegos, hermanos, eran griegos que estaban afiliados a la práctica religiosa de los judíos. Eran griegos que les interesaba la religiosidad judía. De hecho, si ustedes recuerdan, hay diferentes patios en el templo. En el templo donde se celebraban ciertas fiestas, hay diferentes lugares donde varios patios había y donde se reunían. Recuerden que había el patio de las mujeres, el patio del Sanedrín, de los ancianos. También había un patio que se conocía como el patio de los gentiles. Y ese patio de los gentiles era el lugar donde los gentiles iban a adorar a Jehová, a Yahweh. Ellos no tenían permitido entrar a otros lugares. Y parece ser que el Señor Jesús está en el templo y está en un lugar donde los gentiles no pueden entrar. Así que van y le preguntan a Felipe, versículo 21, van y le buscan a Felipe para decirle y rogarle que quieren ver al Señor Jesús. Entonces Felipe, versículo 22, va con Andrés y Andrés y Felipe van con el Señor Jesús a decirle que hay... perdón. Aquí. Que hay gentiles que quieren verle y quieren escucharle. Y eso es interesante, hermanos, porque la fama del Señor Jesús se ha corrido no solamente entre judíos, sino también en gentiles, en medio de gentiles, en medio de samaritanos también. Entonces, Jesús, versículo 23, respondió, ha llegado la hora. Yo quiero que noten esto. Cuando el Señor Jesús era relacionado con su fama, cuando había gente les decía, ve y predícales, ve y sana ya, ve y párate en público. Es más, ¿recuerdan cuando María, su mamá, le dijo, se acabó el vino? El primer milagro que hizo. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús decía? No ha llegado mi hora. Sus hermanos le dijeron, ¿qué no vas a ir a subir a la Jerusalén en la fiesta? Y el Señor decía,
no ha llegado mi hora. Juan relata que muchas veces cuando quisieron arrestar al Señor Jesús, se les escapaba de entre las manos porque todavía no había llegado su hora. Pero yo quiero que noten este contraste que ahora el versículo 23 menciona Juan. Y este contraste es que ahora, entonces, ha llegado la hora, dice, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo quiero que vean, hermanos, conmigo esta declaración. ¿Cómo sucede esto? Hacemos esta pregunta. ¿Cómo sucede que Dios va a ser glorificado y el Hijo de Dios va a ser glorificado? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede esta acción de que Jesús va a ser glorificado? Esta palabra de glorificado, cuando nosotros decimos Dios sea glorificado o vamos a vivir para glorificar a Dios, ¿qué quiere decir, hermanos? Lo decimos muchas veces, ¿no? Es un lenguaje muy cristiano, pero ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué quiere decir que Dios sea glorificado? Bueno, la respuesta más corta es que todo lo que nosotros hacemos, padecemos, fuera de nuestro alcance o en nuestro control, siempre apunte a la fama de Dios. Cualquier cosa que hagamos, como dice Pablo, sea de hecho, de obra, cuando comas, cuando bebas, cuando hagas cualquier cosa, siempre debe de apuntar hacia la fama de Cristo, hacia la fama de Dios, para que el que sea honrado, para el que sea venerado, para el que sea glorificado, para que el que sea reconocido en público no seas tú, sea el nombre y el carácter de Dios. Para que Él sea el que brille, para que Él que sea el notado, el sobresaliente, no nosotros. Y el Señor ahora está diciendo este versículo 23, ha llegado la hora para que yo sea glorificado. Para que el carácter de Dios sea expuesto, en otras palabras. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra, versículo 24, y muere, se quedará solo, pero si muere, producirá mucho fruto. Hermanos, el grano de trigo, esta es una figura que el Señor Jesús emplea para hablar acerca de su muerte. Él se pone en esta figura como si fuera un grano de trigo. El grano de trigo, cuando va a ser plantado, tiene que ser abierto, desfigurado para que germine en la tierra. Y el Señor está diciendo, si el grano no es destruido, si el grano no muere, no va a haber fruto. Si no es plantado, no va a germinar, no va a producir fruto. Y Él está hablando de sí mismo. Él está hablando de que es necesario que Él muera para que a través de su muerte se produzca fruto. Si recuerdan el lenguaje que utiliza el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 53, cuando Él dice que y verá la aflicción de su Hijo y quedará satisfecho, dice, por causa de Él justificará a mi siervo ¿a cuántos? A muchos. Verá la aflicción de su fruto. Él va a ver lo que produjo su fruto. La muerte de su hijo produjo una descendencia. Lo que menciona Isaías 53. Y el Señor Jesús está diciendo aquí, tomando esta figura de un grano de trigo para referirse al mismo. Lo que Él está diciendo, en pocas palabras, es que Él tiene que morir para que a través de su muerte su pueblo viva. Para que a través de su muerte vengan a la salvación los que han sido elegidos para salvación. Amén. Y lo contrasta de esta siguiente manera, versículo 25, el que ama su vida la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Este versículo, hermanos, es ilógico para la mente humana. Porque todo lo que hacemos en nuestro diario vivir, hermanos, consciente, es tratar de hacernos bien, ¿no es así? Es buscar por nuestra comodidad, como ahorita decíamos en la escuela bíblica, el individualismo se trata de yo y mis cosas, yo y mi supervivencia, yo y mi vida, mi bienestar. ¿Sí? Y concebir lo que dice el Señor Jesús es antinatural en una conciencia humana caída.
El que ama su vida la va a perder. A ver, ¿cómo, Jesús? Yo amo mi vida. Realmente yo no estoy pensando en matarme, no estoy pensando en suicidarme, no estoy pensando en hacerme mal a mi propia vida. Bueno, lo que hay detrás de lo que el Señor Jesús está diciendo es acerca del interés primario que rige nuestra vida. Una persona que ha sido salvada, y dale otra vez con eso. Sí, hermano. Una persona que ha sido comprada a precio de sangre, vive para su Señor. Vive para Él. Ya no se preocupa por su vida en primer lugar. Ya no está viendo por Él en primer lugar. Y lo puedo ejemplificar con lo siguiente, con esta ilustración. Para las que son mamás. Yo puedo decir de los papás, pero yo creo que en primer lugar el amor de mamá es muy parecido a esto. Cuando las mamás tienen a sus hijos, ¿qué sucede, mamás, con ustedes? Todas sus necesidades pasan a un segundo lugar. Uno ya no come igual, ni siquiera a veces puedes ir al baño a gusto porque tu hijo llora. No puedes cambiarte bien, no puedes salir, no puedes... Llega un momento donde es tanta la necesidad que el bebé tiene de su mamá que ya ni siquiera existe su mamá. Y el bebé llega y llena todo, ¿no es así? Y las mamás literalmente están salvaguardando la vida de un recién nacido que no puede valerse por su propio pie. Todo el día están cuidando que no se muera esa criatura, ¿no es así? Que si está comiendo, que no se ahogue. Que si no está comiendo, que coma. Que si no duerme, que duerma. Que si llora, ¿por qué llora? Todo el tiempo está esa preocupación y la vida de la mamá desaparece. ¿No es así? Bueno, cuando el Señor está hablando en el versículo 25, Él está diciendo que cualquiera que se preocupa por su vida, en otras palabras, cualquier persona que busca tener el primer lugar en su vida, tenerle el placer de la vida, tener sus cosas, buscando su vanagloria, buscando lo que Él quiere, ese hombre va a perder su vida. En Lucas capítulo 2, hermanos, hay una parábola donde sale un rico y el Señor dice que había un hombre que tenía muchas posesiones y que llegó un momento donde ya no cabía su riqueza en el lugar donde lo guardaba y dijo, ¿qué haré? Dice, voy a destruir este lugar y voy a construir algo más grande para allí meter mis cosas y descansaré. Y el Señor dijo, oh necio, lo que no sabes es que esta noche van a venir por tu alma. ¿Y lo que hiciste de quién va a ser? Realmente, hermanos, vivir neciamente en este mundo es buscar nuestra comodidad en este mundo. Yo no estoy diciendo que está mal trabajar. Yo no estoy diciendo que hay que buscar el sostenimiento, no. Yo no estoy diciendo de que en la medida de lo posible debemos vivir bien. Yo no estoy peleado con eso y la palabra no está peleado con eso. No, estamos hablando del que busca primeramente su vida. ¿Sí? El que ama, no tenés el amor a la vida, es el problema. ¿Qué amas más? ¿Amas más tu vida? ¿Amas más a tus hijos? ¿Amas más a tu trabajo? ¿Amas más tu casa? ¿Amas más tu salud? ¿Amas más tus posesiones que a Dios? Bueno, el Señor Jesús está diciendo que va a llegar un momento donde perderás tu vida. Pero en segunda posición, versículo 25, dice, pero el que aborrece su vida, la palabra aborrecer quiere decir amar menos o amar en segundo lugar. El que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. ¿Por qué? Porque aquella persona que vive aborreciendo, amando menos su vida, como aquella madre que tiene un recién nacido, que ya su vida no existe, sino que ahora es la vida de ese niño. Ahora aquellas personas que han sido salvadas se ven a sí mismos, como lo decíamos ahorita en la escuela bíblica, que ya no se pertenecen a sí mismos, sino que viven para la gloria del Señor. Dice, bueno, aquellas personas van a tener vida eterna. ¿Por qué, hermano? Versículo 26. Porque si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi siervo. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará.
Hermanos, servir a Dios, vivir para la gloria de Dios, implica abandonarnos a nosotros mismos. No se puede servir a dos señores a la vez. ¿Verdad? No le puedes ser fiel a dos hombres en tu vida, a dos esposos. No le puedes ser fiel a dos mujeres en tu vida. No puede. Porque uno va a pesar más que el otro. El amor por una mujer va a crecer más que otro. Por eso es que la fidelidad en el matrimonio es esencial. Porque el matrimonio es un vistazo de lo que es la relación de Dios y las personas. No podemos tener dos dioses en el corazón y servirlos a la vez, porque uno de ellos va a pesar más que el otro. Así que aquella persona que es siervo del Señor es aquella persona que le sirve y vive para su gloria, que concibe su vida como pérdida. ¿Cómo decía el apóstol Pablo? ¿Qué decía el apóstol Pablo, hermano? Dice que él era fariseo de fariseos, de linaje de lo más pulcro, dice. En cuanto a la ley, perfecto, decía él. Y todas las credenciales que él tenía, dice, yo las tomo como estiércol. ¿Sabes qué es el estiércol? Literalmente la traducción es estiércol, la tomo como estiércol. Todo lo que yo logré en mi vida lo tomo como estiércol en comparación al conocimiento de Cristo. No vale nada. Si tú compares todo lo que tú has hecho, todos tus logros, todos tus títulos con Cristo, no hay ninguna relevancia. Y aquellas personas, hermanos, que han concebido eso, viven sirviendo al Señor para su gloria, lo siguen. Y lo más hermoso es esto que dice el Señor, donde yo esté, ahí van a estar mis siervos. Si alguien me sirve, no solamente va a estar conmigo, sino que mi Padre lo va a honrar. ¿Recuerdan la vida de Daniel, hermanos, el profeta? Que era un sátrapa, que vivía bajo el gobierno de un hombre pagano. El Nabu, yo le digo el Nabu, Nabucodonosor, y otros reyes, porque su trabajo duró muchos años. Daniel, hermanos, era una persona que servía al rey, pero él no tenía un corazón dividido. Él sabía quién era su verdadero rey. Y oraba 3 veces al día, a pesar de que había amenazas de muerte. Y fue metido al pozo de los leones, y sus amigos fueron metidos también al horno, ¿recuerdan? Fueron honrados, a pesar de, porque eran siervos del Señor. En esta vida, hermanos, hay honra, y puede ser que pase para los siervos del Señor, puede ser que no, pero en la eternidad habrá innegablemente honra. Ahora noten cómo el Señor cambia del tema, hablando acerca de que los griegos van buscando al Señor y dice, ha llegado el momento para que sea glorificado yo, para que lo que va a suceder conmigo hable del carácter de mi Padre. Ahora, la cosa es esta, ¿por qué Cristo es glorificado a través de la cruz? ¿Por qué no es glorificado cuando entró en un burrito y en vez de un burrito, por qué en un caballo? ¿Por qué no es glorificado Jesús cuando todo se ve bonito, no cuando está desnudo clavado en una madera, ensangrentado? ¿Por qué? ¿Por qué no la gloria de Cristo se ve hermosa o debería verse ordenada, limpia, bonita? ¿Por qué la gloria de Cristo tiene que verse llena de sangre, colgado en un madero? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios es glorificado cuando su Hijo hermoso está clavado en una cruz? ¿Por qué allí? Bueno, ahorita lo voy a contestar. Quédese con esa pregunta. Ahora mi alma se ha angustiado y diré, Padre, sálvame de ahora. De esta hora, sálvame. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. El Señor Jesús hablando de que así como el trigo cae y muere para producir fruto, así Él mismo va a ir a morir para producir fruto. Está hablando del mismo. Y Él está diciendo, dice, ahora mi alma se ha angustiado. La palabra angustiado aquí, este verbo, literalmente aparece también en el capítulo 4, si mi memoria no falla, donde está el estanque de Betsaida, donde está el estanque
donde hay muchos que quieren entrar para ser sanados. ¿Recuerdan ese evento? Y la creencia era que llegaba un ángel y agitaba las aguas. Bueno, ese verbo agitar literalmente es el mismo aquí, está angustiado. El Señor está diciendo, mi alma está agitada, como un mar se agita. Está turbulenta. Y dice, ¿y qué diré, Padre? Sálvame de ahora. El Señor sabía lo que iba a pasar, hermanos. El Señor Jesús sabía que le quedaban días, horas, para ser desnudado, para ser golpeado 39 veces, para ser escarnecido. Literalmente sus huesos se veían y su carne caía entre su cuerpo, para ser coronado con una corona de espinos y al final ser clavado en una cruz. Y no solamente, lo peor de todo es cargar la humanidad de todo el mundo y ser separado de su Padre. Y Jesús está, hermanos, esto es para menos. El Señor Jesús está angustiado hasta la muerte. Y Él pregunta, ¿acaso yo voy a ir al Padre y decirle, Señor, sálvame ahora? Sálvame de esto. Y el Señor rectifica, hermanos, es su respuesta. Para esto he llegado a esta hora. En otras palabras, está diciendo, no voy a fracasar en mi misión. Para esto vine a este mundo, para entregar mi vida. Versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. ¿Otra vez? ¿Por qué? Porque Dios es glorificado en una muerte sangrienta con un cordero inocente. ¿Por qué? Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Wow. En ningún otro evangelio aparece esto. Esta es la tercera vez que se escucha una voz del cielo en los evangelios. La primera de ellas, ¿dónde fue? ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado en el Jordán? Se escuchó una voz del cielo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora, una vez más se vuelve a escuchar esta voz que le contesta la oración del Señor Jesús. El Señor Jesús dice, glorifica tu nombre, y el Padre le contesta, yo lo he glorificado y de nuevo lo voy a hacer. Lo voy a glorificar. Ahora voy a regresar a la pregunta, ¿por qué Dios y por qué Jesús es glorificado a través de una muerte tan vergonzosa y tan tremenda, tan difícil, tan fea? Hablando de la gloria que traería la muerte de su Hijo, Dios es glorificado, hermanos, cuando sus atributos, si pueden anotar esto, Dios es glorificado cuando sus atributos son expuestos. Y ningún evento, hermano, ningún evento que Dios haya hecho en la historia pasada hará exponer sus atributos como la crucifixión de su Hijo. Eso es bien, bien profundo. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que los atributos, el carácter de Dios no ha sido demostrado por ningún otro evento a la perfección, excepto por la cruz de su Hijo. En la cruz, llevando a su Hijo a la cruz, hermanos, el carácter de Dios es evidenciado. Ahí se deja ver realmente el corazón de Dios. En ningún lado, hermanos, en la historia bíblica y en el futuro, en el porvenir, se ha demostrado totalmente el carácter de Dios más que en la cruz. Fíjense, Dios en la cruz, hermanos, demostró el gran amor que Él tenía por pecadores impotentes. En la cruz que Dios demostró su ira santa contra el pecado. En la cruz demostró su justicia derramada sobre su Hijo. En la cruz Él demostró su gracia redentora. En la cruz Él demostró su infinita sabiduría. En la cruz Él demostró su perfecta soberanía. En la cruz Él demostró su providencia. Nada se le salió de control. Todo fue ejecutado a la perfección. No antes, no después, en el momento perfecto. Eso y más, hermanos, Dios está ejecutando en la cruz y está evidenciando quién es Él. Por eso es que la cruz
glorifican al Padre y al Hijo, porque demuestran que hay detrás del carácter de Dios. ¿Sí notan? Dios es glorificado cuando Él expone su carácter. Y la cruz es el evento perfecto que ha demostrado realmente quién es nuestro Dios. A Él sea la gloria. Amén. ¿Qué Dios como el nuestro, hermano? Ni siquiera la gloria de Dios en su totalidad es demostrada en la creación. Fue en la cruz. Versículo 29. Por eso la multitud que estaba allí oyó la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, es un ángel. Jesús le dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. El Señor se está refiriendo a sus discípulos, a los que realmente han estado con Él y le siguen, que son sus discípulos verdaderos. Solamente ellos pudieron entender y ver y escuchar esta voz. Ya está aquí, versículo 31, el juicio de este mundo, ahora el príncipe del mundo, de este mundo, será echado fuera, hablando de Satanás. Hablando de que el dominio de Satanás, hermanos, estaba siendo quitado, hermanos, por el poder de Cristo. Pero yo, si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo, dice el Señor. Hablando de que la salvación, hermanos, el evento de la cruz no es exclusivo para los judíos. Así como decía el cartel que estaba colgado arriba de su cruz, ¿recuerdan qué decía? Aquí está Jesús, el rey de los judíos. Y los fariseos enojados decían al rey, decían, quita eso, él no nos representa. Y el rey dijo, yo soy el rey de los judíos, yo ya hice lo que quiero hacer, Señor. Atraeré a todos a mí mismo. Está hablando acerca de que esa cruz, hermanos, iba a atraer no solamente a judíos, sino a todo y tipo, clase de etnia, de cualquier tipo de raza, de cualquier tipo de tribu, lengua y nación. Él estaba indicando la clase de muerte que iba a tener, ser levantado en una cruz. Los que estaban allí, hermanos, la multitud de los judíos y algunos griegos dijeron, hemos oído, versículo 34 en la ley, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y tú cómo dices que vas a morir? Es lo que están diciendo, que serás levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Preguntan ellos. Nosotros sabemos que el Mesías va a permanecer, Él no va a morir, y tú estás diciendo que te vas a morir. Si realmente tú fueras el Mesías, no dirías esto, porque el Mesías tiene que vivir. Versículo 35, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la ira. Noten cómo forma parte de la última y final advertencia del Señor Jesús para los judíos y los gentiles que estaban allí. El Señor Jesús lo que realmente está diciendo es, por favor, yo soy la luz del mundo y a través de mí ustedes pueden andar en la luz, crean en mí. Lo que el Señor Jesús está diciendo por última vez, hermanos, es, yo soy el Mesías, crean en mí. Es la última vez que el Señor va a decir esto. Es la última vez que el Señor va a pronunciar esto. Y después, dice Juan, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Esto es muy chocante para los judíos, hermanos. Recuerden que momentos antes el Señor Jesús había entrado en un pollino para ser coronado rey, Mesías, y que pudiera entrar y derrocar a Roma, y ahora en vez de empezar a tomar su lugar como rey, está diciendo que se va a morir. Y no solo eso, sino que ahora está escondiéndose de los demás. Pero aunque había hecho tantas señales, noten esto, versículo 37, delante de ellos no creían en Él.
para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Hermanos, una vez un maestro de predicación tomó a sus alumnos de clase y salieron afuera y se subieron a un camión de esos camioncitos escolares, y se subió, prendió el camión y los llevó a una excursión, a la clase de predicación, puros pastores. Y se estacionaron afuera del cementerio y salieron y se metieron todos al cementerio, y el profesor les dijo: ok, ya que estamos aquí, cada quien agarre una lápida y comience a evangelizar. Bueno, como los veo muy tímidos, yo voy a empezar. Y agarró una lápida y empezó a hablarle al muerto que estaba allí. Dice que leyó la escritura donde dice la lápida: aquí yace John Beltrán. John Beltrán, y empezó a predicar. La escritura dice. Y todos se quedaron así como que ya está loco este profesor. Ya se chavetó, ya está mal. Y cuando vio que nadie estaba haciéndolo, él regresa y les dice: ok, yo sé lo que están pensando, que esto es una locura, pero realmente yo estoy haciendo esto para que entiendan que este va a ser su trabajo cada domingo. Mi trabajo es eso, hermano. Predicarle a muertos todos los domingos. A lápidas que albergan huesos secos, muertos. El Señor Jesús, hermanos, predicó 3 años acerca de quién era Él. Y no solamente habló, sino que hizo obras impresionantes. La última obra que registra Juan, hermanos, fue levantar a un muerto. ¿Puedes creer eso? Hermanos, todo el mundo sabía que Lázaro llevaba 4 días muerto. Los milagros del Señor Jesús eran irrevocables. Eran milagros que no podían esconderse. Jesús había levantado un muerto. No puede ser, lo querían matar, no solamente él, sino a Lázaro, porque era el testimonio vial de que Jesús había hecho el milagro. Y a pesar de eso, hermanos, Juan dice que no creían en él. Hermanos, Israel pasó 40 años en el desierto, y todos los días, por 40 años, Dios hacía descender del cielo pan. Todos, sin excepción, más que el sábado. Todos los días por 40 años. Y no solo eso, en las noches levantaba una columna de fuego para protegerlos y guiarlos. Y en el día una nube que los protegía del sol. Y por 40 años nunca se cambiaron de ropas. Sus ropas estaban como si fueran nuevas. Por 40 años. ¿Y sabes qué pasó con ellos? Todos, excepto sus hijos, murieron. ¿Por qué? Por incredulidad. Que no creyeron que Dios era realmente el verdadero Dios. Ellos tenían ídolos en su corazón todavía. Ellos tenían Egipto todavía en su corazón. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir Juan con esto? Realmente, hermanos, lo que está diciendo es que tú puedes estar toda tu vida viendo milagros de Dios en tu vida y aún así estar ciego y no creer en Él. Toda tu vida, hermanos, tú podías reunirte en una iglesia, sentarte en la silla de tu iglesia y de la silla al infierno. Por incredulidad. ¿Quién creyó, hermanos? Hermanos, lo que dice Isaías en Isaías 53, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se aman? Hermanos, esa pregunta es una pregunta que cada predicador fiel se hace. ¿Quién va a creer este domingo cuando yo predique?
¿Sabes cuál es la respuesta a esta pregunta? Cuando Isaías predicaba, Señor, ¿quién va a creer en lo que yo he predicado? ¿Sabes? Nadie. Muy pocos. ¿Sabes cuántos años duró el ministerio de Isaías? Más de 40 años. ¿Y sabes qué pasó? Nadie creyó. Todo Israel murió. Fueron sitiados. ¿Cómo aguantas eso? ¿Cómo resistes a eso? Hermanos, Dios es soberano. ¿Sabes quiénes fueron los únicos sobrevivientes cuando Jerusalén cayó, cuando Jeremías predicó? 2. Todo el libro de Jeremías es una predicación a Jerusalén. Arrepiéntanse, crean en el Señor viene, obedezcan al Señor. ¿Sabes quién se arrepintió o quiénes fueron fieles? 2, Jeremías y Baruc. Baruc era el que escribía. Jeremías dictaba y él escribía. Ellos dos fueron los únicos salvados de toda la nación de Jerusalén. Todos los más murieron en Jerusalén y los que sobrevivieron fueron llevados a Babilonia. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Hermano, amado amigo que nos visitas, ¿cuándo vas a dejar de resistirte y vas a creer en el Señor? Recuerden que cuando yo digo creer, no es que digas sí, yo creo, no, es que tú comiences a vivir, porque hablando de una manera práctica, nosotros vivimos lo que creemos. Si tú crees que Jesús es tu Señor, tú vives creyendo que Jesús es tu Señor, comportándote de una manera que evidencia que tú eres salvado, obediente al Señor, humilde ante lo que el Señor dice. ¿Quién ha creído? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sané. La ceguera espiritual que hay en la gente, hermanos, está puesta con el permiso de Dios. Es más, Dios ha endurecido el corazón de la gente. Bueno, lo acabamos de leer. ¿Sabes por qué? ¿Por qué la gente está ciega y por qué Dios ha permitido el endurecimiento del corazón de las personas? Para que ellos no se gloríen de su salvación, porque nadie puede salvarse. El único que puede hacer que veamos es Él mismo. Por eso es que Isaías dice al final, y se conviertan y yo los sane. No ustedes, no yo. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de Él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes, hablando en el tiempo del Señor Jesús, creyeron en Él, creyeron en Jesús. Los gobernantes de Jerusalén, algunos creyeron en Jesús, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Ya salió. Juan sabía, hermanos, que eran pocos los que no creían, pero de entre esos poquitos eran gobernadores. Pero no decían abiertamente que creían en Jesús porque ellos tenían más temor por su fama, por su posición. Bueno, no sé si sea una fe madura, porque si alguien cree en el Señor, no importa, todo lo deja. Y luego versículo 43, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Una fe falsa. Entonces Jesús exclamó, el que cree en mí no cree en mí, sino aquel que me ha enviado. Y el que me ve a aquel que me ha enviado. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mi palabra y no las guarda, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hermanos, la primera venida del Señor Jesús no era para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero ahora que el Señor regrese por segunda ocasión, la cosa es distinta. Él va a regresar, hermanos, ahora sí para condenar, para juzgar al mundo en su segunda venida. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, eso lo juzgará en el día final. Lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es que si tú no crees lo que Él ha dicho de Él mismo,
tú serás juzgado en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Estos tres eventos o estos tres puntos importantes que el Señor está diciendo aquí, hermanos, marcan el final. Marcan el final de su ministerio público. Y están sellando por completo el mensaje. El Señor Jesús está diciendo en estos 30 versículos que no solamente los judíos van a ser salvados, sino también los gentiles. Que la hora de su muerte ha llegado. Y que Él va a acercar a todos a Él, a judíos, a gentiles, a gente de otro tipo de contexto. Y por último, Él lanza la última advertencia, Él lanza el último mensaje esperanzador para que la gente por fin puedan creer en Él. Pero lo que sabemos es que la gente se resistía a creer en Él. Había incredulidad. Su incredulidad permanecía. A pesar de todos los mensajes que el Señor había hecho y todos los milagros que Jesús había hecho, la gente no veía a Jesús como el Mesías. El domingo pasado que estuvimos con nuestros hermanos de IDCL, predicábamos en Mateo capítulo 6, y la respuesta que daban los discípulos era interesante, porque esas tres respuestas que daban Elías, Jeremías o cualquiera de otros profetas, testificaban, Juan el Bautista también, que la gente no quería entender y se resistía que Jesús no era el Mesías, sino que era un profeta. Porque ellos trataban de acomodar la explicación de lo que Jesús hacía con lo que ellos querían entender, con lo que ellos querían catalogar a Jesús. No como el Mesías, tú no puedes ser el Mesías, mejor te meto en otro lugar. Entonces ellos nunca se humillaron ante la realidad de que Jesús era el Mesías. Pero noten cómo termina, hermanos, el versículo 50, el mensaje resumido y la intención resumida de la predicación de Jesús. Versículo 50. El mandato que el Señor Jesús ha adquirido por su Padre y el mensaje que Jesús ha predicado es este: vida eterna. Cada esfuerzo que el Señor hizo, cada paso que dio mientras caminaba Él entre ciudades y aldeas, cada conversación que tuvo con personas, hasta el final, siempre fue hablar, expresar del mandato que su Padre le dio. ¿Cuál era? Expresar la vida eterna que Él tiene para los suyos. Y Él obedeció hasta el final. Hasta el final. Aun cuando lo vamos a ver ya próximamente, cuando Él es encadenado y va hasta con Poncio Pilato y lo interroga, el Señor sigue haciendo lo mismo. ¿Qué sigue haciendo? Hablando de vida eterna. Cuando en la madrugada lo habían golpeado, ¿qué hacía Él? Hablando de vida eterna. Mientras lo están clavando en la cruz, ¿qué hace Él? Hablando vida eterna. Cuando lo logran parar en la cruz, ¿qué hace Él? Habla vida eterna. Hasta el final. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo?